Hola a todos. Hoy voy a hacer algo que me encanta, me encanta. No vamos a hablar de religión, sino que vamos a hablar de cultura judía. Algo que ningún vendedor de beines y beinetas puede hacer, eh, o ningún crunch puede hacer, porque para esto hay que tener cultura. Y o se tiene o no se tiene. Aquí no se puede engañar como normalmente lo hacen en, eh, en YouTube. Así que, como esto no se lee en ningún libro de Torá, simplemente se aprende desde chiquito, vamos a hablar un poco de cultura judía y precisamente de algo que no tiene nada que ver con religión. Vamos a hablar del Bund, que es la unión de trabajadores judíos de Lituania, Polonia y Rusia. Claro, de esto ningún vendedor de Beine Beineta lo puede saber. Esto puede saber gente que haya estudiado en algún shule o gente que se haya dedicado a tener estudios judaicos, eh, que estén fuera de lo que es la religión judía. Y no quedamos muchos, no somos muchos los que quedamos. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema que me imagino que a muchos intelectuales los pondrá alegre y que a otros incultos no van a ver el vídeo porque no saben de qué se trata, y les va a dar lo mismo, se van a seguir con su vida sin sumar y sin restar, y a otros va a sorprender. Como dije, el Bund era la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia. Fue un movimiento socialista judío que surgió en el Imperio Ruso a finales del siglo XIX. Este movimiento se convirtió en una fuerza significativa dentro de la comunidad judía de Europa del Este y dejó una profunda huella en la historia judía, en la historia judía moderna. Vamos a ver a continuación en detalle qué era el Bund, su ideología, su impacto en la sociedad judía y su legado como influencia que llegó hasta la Argentina, país en donde yo nací y tuve mi primera educación, particularmente a través del ICUF. Vamos a hablar de todo esto y sé que a mucha gente esto le va a encantar, muchos intelectuales judíos. El Bund fue fundado en el año 1897 en Vilna o Lituania. Parece que toda la cultura salió de los Litviken. Esto fue formado por un grupo de jóvenes intelectuales y activistas judíos que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores judíos en el Imperio ruso. En ese tiempo la vida para los judíos en Europa del Este era extremadamente difícil. Estaban sujetos a una intensa discriminación, vivían en condiciones de pobreza extrema y eran víctimas frecuentes de pogroms, que son pogroms, ataques violentos y masivos contra comunidades judías. El Bund surgió en un momento en que el socialismo estaba ganando fuerza en Europa y muchos jóvenes judíos vieron en el socialismo una vía para luchar contra la opresión, no solo de los judíos, sino de todas las clases trabajadoras. Sin embargo, a diferencia de otros movimientos socialistas, el Bund se enfocó específicamente en los trabajadores judíos y su agenda incluía tanto la lucha por los derechos de los trabajadores como la preservación de la cultura judía. El Bund promovía una mezcla única de socialismo y defensa de los derechos nacionales judíos.
Se oponía al sionismo, que abogaba por la creación de un Estado judío en Palestina y en su lugar promovía el concepto de Daikai, promovía el concepto de Doikait, aquíismo, que enfatizaba la necesidad de luchar por los derechos de los judíos en los países donde ya vivían, particularmente en Europa del Este. El Bund adoptó el socialismo como su ideología principal, defendiendo la organización de los trabajadores judíos en sindicatos y la lucha por mejores condiciones laborales y sociales. Abogaba por la justicia social, la igualdad económica y los derechos de los trabajadores. En este sentido, el Bund estaba alineado con otros movimientos socialistas de la época, pero su enfoque de los trabajadores judíos lo diferenciaban del resto. Una de las ideas claves del Bund era el autonomismo nacional, que proponía que las minorías nacionales, como los judíos, deberían tener autonomía cultural y derechos dentro de un Estado multinacional. Esto significaba que los judíos deberían poder mantener y desarrollar su propia cultura, idioma, el Yiddish, e instituciones educativas, todo dentro de un marco socialista. El Bund veía el Yiddish, el idioma hablado por la mayoría de los judíos en Europa del Este, como una parte central de la identidad judía, a diferencia de los sionistas que promovían el hebreo como el idioma del futuro Estado judío. Los bundistas creían que el Yiddish debía ser el idioma principal de la vida judía. El Bund publicó periódicos, libros y panfletos en Yiddish y organizó escuelas y teatros en Yiddish. Aquí yo tengo un conflicto de intereses porque yo también soy yiddishista. El Bund se convirtió en una de las organizaciones políticas más grandes y activas en la comunidad judía de Europa del Este. Sus actividades incluyeron la organización de sindicatos, la educación política, la pública, la literatura socialista, todo en Yiddish, y la participación de campañas electorales. Uno de los mayores logros del Bund fue la organización de sindicatos entre los trabajadores judíos, que hasta entonces habían estado marginados tanto por el movimiento socialista general como por la sociedad mayoritaria. El Bund ayudó a los trabajadores judíos a organizarse para luchar por mejoras salariales, condiciones laborales justas y la jornada laboral de 8 horas. A través de estas actividades, el Bund mejoró significativamente las condiciones de vida de miles de judíos. El Bund también participó activamente en la política. Durante la Revolución Rusa de 1905, el Bund jugó un papel importante en la protesta y huelgas que estallaron en todo el Imperio ruso. Aunque la revolución fue finalmente aplastada, el Bund continuó luchando por los derechos de los judíos y de los trabajadores. El Bund puso un gran énfasis en la educación y la cultura como herramientas para el cambio social. Estableció escuelas donde se enseñaba en Yiddish y organizó círculos de estudios y clubes culturales. El Bund creía que la educación era clave para empoderar a los trabajadores y fomentar un sentido de identidad judía entre las masas. Una de las características más distintivas del Bund fue su firme oposición al sionismo. Los bundistas veían el sionismo como una distracción de la lucha de los derechos de los judíos en Europa y una solución irrealista a la cuestión judía. Argumentaban que la mayoría de los judíos no emigrarían a Palestina y que era más urgente y práctico luchar por los derechos de los judíos en los países donde ya estaban viviendo. El Bund también criticaba al sionismo por su enfoque en la cultura hebrea y su rechazo al Yiddish.
Para los bundistas, la cultura y el idioma yiddish eran esenciales para la identidad judía y no estaban dispuestos a sacrificar esa identidad en favor de un ideal nacionalista que consideraban elitista y alejado de la realidad de los judíos comunes. El Bund fue un miembro fundador del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, que posteriormente se dividió en las facciones menchevique y bolchevique. Sin embargo, la relación del Bund con el movimiento obrero ruso fue complicada. Aunque compartían las mismas ideologías socialistas, el Bund insistía en mantener su autonomía dentro del partido, lo que llevó a tensiones con otros líderes socialistas que veían esta autonomía como una amenaza a la unidad del movimiento obrero. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 1917 fueron eventos cruciales para el Bund. Durante la guerra, el Bund continuó sus actividades a pesar de la persecución por parte del gobierno zarista. Después de la revolución, el Bund se enfrentó a una nueva realidad política, con la toma del poder por los bolcheviques. Los bolcheviques, bajo el liderazgo de Lenin, establecieron un gobierno comunista que no toleraba la autonomía de otros movimientos, incluido el Bund. Aunque inicialmente el Bund apoyó la revolución, pronto se desilusionó con el autoritarismo del nuevo régimen. En el año 1921, el Bund fue disuelto en la Unión Soviética y muchos de sus miembros fueron arrestados o forzados al exilio. Aunque el Bund fue suprimido en la Unión Soviética, continuó siendo una fuerza importante en Polonia, donde se convirtió en el partido político judío más grande entre las dos guerras mundiales. En Polonia, el Bund participó en elecciones, organizó sindicatos y promovió la cultura yiddish. Su influencia creció a medida que el antisemitismo se intensificaba en Polonia y otras partes de Europa. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fueron un golpe devastador para el Bund. La mayoría de los miembros del Bund y sus seguidores fueron asesinados en los campos de concentración nazi o durante los pogroms y masacres en Europa del Este. Sin embargo, el Bund jugó un papel heroico en la resistencia judía contra los nazis. En particular, el Bund estuvo involucrado en el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, uno de los actos de resistencia más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. El Bund fue casi destruido por completo durante el Holocausto, pero su legado perdura. Su énfasis en la justicia social, los derechos de los trabajadores y la cultura del Yiddish influyó en generaciones de judíos, tanto en Europa como en la diáspora. Después de la guerra, los sobrevivientes del Bund continuaron sus actividades en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel inclusive, y Sudamérica, donde ayudaron a establecer organizaciones que preservaban la memoria y los ideales del Bund. El Bund también dejó un legado en la historia judía. Historiadores han documentado la historia del Bund y su impacto en la vida judía en Europa del Este, y su historia es enseñada en universidades y escuelas judías en todo el mundo. Voy a hablar del ICUF. En Argentina, el ICUF, Yidische Kulturverband, conocido también como Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, tiene una conexión histórica y cultural significativa con el Bund. El ICUF fue fundado en 1936 como una organización que promovía la cultura judía, particularmente la cultura yiddish y los ideales socialistas. Este enfoque estaba en línea con las ideas del Bund,
que también valoraba profundamente la preservación de la cultura yiddish y promovía una agenda socialista. El Bund, como movimiento socialista judío, había puesto un gran énfasis en la cultura yiddishista. Como parte central de la identidad judía, cuando inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este llegaron a Argentina, trajeron consigo no solo el idioma yiddish, sino también las ideas y los valores del Bund. Muchos de estos inmigrantes eran bundistas o simpatizaban con el Bund y encontraron en el ICUF una plataforma para continuar promoviendo la cultura del yiddish y los ideales socialistas en su nuevo país. El ICUF se dedicó a actividades culturales como la publicación de libros, la organización de eventos teatrales, conferencias y la educación en yiddish, todas iniciativas que resonaban en la visión del Bund. Además, el ICUF también se alineaba políticamente con las ideas de justicia social y derechos laborales que el Bund defendía. Muchas escuelas judías, que no sé si hoy en Argentina, que no sé si hoy siguen existiendo, se alineaban con estas ideas. El ICUF jugó un papel importante en la vida cultural de la comunidad judía en Argentina, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. A través del ICUF se llevaron a cabo numerosas actividades culturales que ayudaron a preservar y revitalizar la cultura yiddish en la diáspora. Estas actividades incluían publicaciones en yiddish. El ICUF produjo y distribuyó una gran cantidad de literatura en yiddish, incluyendo libros, revistas y periódicos, lo que ayudó a mantener vivo el idioma y la cultura judía de Europa del Este en Argentina. Teatro y cine. La organización patrocinaba producciones teatrales y cinematográficas en yiddish, que era una parte crucial de la vida cultural judía en Buenos Aires y otras ciudades con poblaciones judías significativas. En la educación, el ICUF también promovió la educación en yiddish en temas relacionados con la cultura judía y socialista, siguiendo la tradición educativa del Bund, que siempre había visto la educación como una herramienta esencial para la emancipación y el empoderamiento de los trabajadores judíos. La influencia del Bund en el ICUF no solo se limitó a la cultura. El ICUF también estaba alineado con el socialismo y apoyaba los derechos de los trabajadores, participando activamente en la política de izquierda en Argentina. Aunque el ICUF no era una organización política en sí misma, muchos de sus miembros y líderes tenían conexión con partidos socialistas y comunistas y veían en la lucha de clases una continuidad de la misión del Bund. El legado del Bund en Argentina a través del ICUF ha sido significativo en la preservación de la cultura de yiddish y en la promoción de los ideales de justicia social dentro de la comunidad judía argentina. Aunque el Bund como organización dejó de existir en gran parte después del Holocausto, sus ideas y sus enfoques en la cultura y los derechos de los trabajadores continuaron influyendo en organizaciones como el ICUF. El ICUF en Argentina representa una continuación y adaptación del espíritu del Bund en un nuevo contexto geográfico y social. A través de su trabajo cultural y social, el ICUF mantuvo vivos los ideales y la herencia cultural del Bund, adaptándolos a las necesidades y desafíos de la comunidad judía argentina. El teatro IFT, Yiddischer Volkstheater, que en español significa Teatro Popular Judío, es una institución cultural emblemática en Buenos Aires, Argentina.
Fundada en 1932, el IFT se convirtió en un pilar del movimiento cultural judío en el país y, al igual que otras instituciones como el ICUF, tiene sus raíces en la promoción de la cultura yiddish y los valores socialistas. El teatro IFT fue fundado por un grupo de inmigrantes judíos que llegaron a Argentina desde Europa del Este. Estos inmigrantes trajeron consigo no solo su idioma yiddish, sino también un profundo compromiso con el teatro como una forma de expresión cultural y política. El IFT se estableció con el propósito de proporcionar un espacio donde se pudiera representar el teatro yiddish, combinando la riqueza de la tradición teatral judía con las preocupaciones sociales y políticas de la época. Desde sus inicios, el IFT estuvo estrechamente vinculado con los movimientos socialistas y de izquierda, lo que se reflejaba tanto en sus producciones teatrales como en su orientación general. El teatro no solo presentaba obras clásicas del repertorio yiddish, sino también piezas contemporáneas que abordaban temas de justicia social, derechos de los trabajadores y la lucha contra el fascismo y el antisemitismo. A lo largo de su historia, el teatro IFT ha montado una gran variedad de producciones que van desde la adaptación de obras de autores como Sholem Aleichem, Pérez, hasta obras de teatro modernos y experimental. El teatro también sirvió como plataforma para difundir mensajes de resistencia y solidaridad, especialmente durante los años de mayor agitación política en Argentina y en el mundo. El IFT no solo fue un centro de actividades teatrales, sino también un punto de encuentro para la comunidad judía y la izquierda en Buenos Aires. En una época en la que muchas voces eran silenciadas, el IFT ofrecía un espacio para la libre expresión y el debate. La combinación de su enfoque cultural y político lo convirtió en una institución única, que ha perdurado a lo largo de los años como un símbolo de la resistencia cultural y la identidad judía. Aunque el mundo ha cambiado considerablemente, el Teatro IF sigue siendo una institución cultural activa en Buenos Aires. A lo largo de los años ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ampliando su repertorio y abriendo a nuevas generaciones de artistas y espectadores. Sin embargo, su compromiso con los valores de justicia social, igualdad y preservación de la cultura judía siguen siendo una constante. El teatro IFT es en muchos sentidos un reflejo de la rica historia de la comunidad judía en Argentina. Una historia marcada por la inmigración, la lucha por los derechos y la preservación de la identidad cultural. Su legado es un testimonio del poder del teatro como herramienta de cambio social y como vehículo de mantener viva una cultura eh, en la diáspora. En resumen, el teatro IFT es mucho más que un espacio para las artes escénicas. Es un bastión de la cultura yiddishista y de los valores progresistas en Argentina. Su historia está profundamente entrelazada con la historia de la comunidad judía en el país y su influencia continúa resonando en la cultura argentina hasta el día de hoy. El Bund fue más que un movimiento político. Fue una expresión de la lucha judía por la justicia social, la igualdad y la preservación de la identidad cultural en un mundo hostil. A través de su enfoque en el Yiddish, su compromiso con los derechos de los trabajadores y su resistencia tanto al antisemitismo como la opresión política, el Bund se convirtió en un símbolo de la resistencia judía y la esperanza en un futuro mejor. Aunque el Bund ya no existe como organización, su legado sigue vivo en las luchas contemporáneas por la justicia social y la defensa de la cultura
minoritaria. Este legado se ha mantenido y adaptado en Argentina a través de instituciones como el ICUF, el Teatro IFT, que han continuado promoviendo los ideales del Bund en un contexto nuevo y desafiante. Estas instituciones han sido fundamentales para preservar la cultura yiddish y los valores socialistas dentro de la comunidad judía argentina, asegurando que la memoria y los ideales del Bund sigan vivos en la diáspora. El ICUF y el Teatro IFT han jugado un papel crucial en mantener viva esta herencia, asegurando que las generaciones futuras recuerden y honren la lucha por un mundo más equitativo y justo para todos. Nos seguimos viendo. Gracias y espero que les haya interesado el tema. Shalom a todos y como dije recién, nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna, a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo, fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos
fundamentales de la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Vaikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, las palabras finales de Moisés nos ofrecen una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos. Es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano lo motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torah no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. Eh, el, Donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía. Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.